así, doctora. Buenos días. Es así, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Tenemos muchos temas, doctora, referente a su profesión, a su especialidad. A propósito, hablábamos ahorita en el segmento de doña Magda del tema de la cirugía de ojos, que vemos que muchas personas se la realizan. Esa es la blefaroplastía. Exactamente. Fíjate. ¿Qué significa, qué es la blefaroplastía? ¿Quiénes pueden realizársela? ¿Por qué se la realizan las personas? Porque veo muchas personas haciéndolo, incluso no solo mujeres, sino muchos hombres. Sí, buenos días a todos ustedes. Fíjate, es una cirugía que cada día tiene más demanda. ¿Por qué? Porque la blefaroplastía obedece a ciertas condiciones dentro de lo que es la unidad orbital, dentro del conjunto del párpado. Pues fíjate, ¿qué pasa? Con el tiempo, naturalmente, el repliegue palpebral, la piel se va perdiendo elasticidad, se hace flácida y cae sobre lo que es reborde ciliar, la pestaña. Esto trastorna lo que es la visión. El paciente se siente cansado para leer, para tener la atención. Todo esto naturalmente afecta la capacidad del paciente desde el punto de vista visual. Y también tenemos lo que son la protrusión o las herniaciones de las bolsas adiposas, que puede ser la bolsa interna, la media y la externa, independientemente de que sea párpado superior o inferior, que son diferentes. Y esto causa una expresión como de cansancio. El paciente se ve agotado, él se ve terminado, se ve abotagado, o sea, un paciente que se ve, da una expresión de una vejez y de un cansancio, que también desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista anímico, social, no es favorable. El paciente actualmente, el que está en el tren laboral, necesita verse capacitado, necesita verse hábil, necesita verse presto. Entonces, un paciente, una persona que tú estás hablando, y tú lo ves con esa cara de que está cansado y que te está escuchando porque no tiene otra alternativa, el cliente, el paciente o lo que sea, gira para otro lado. Así es. Y las empresas tienen todo esto en cuenta. Fíjate que hay normas, hay protocolos para tú vestirte, para tú presentarte, para tú estar, el pelo, la vestimenta, los gestos, todo esto, la forma de expresarte. Es imprescindible para el éxito laboral, social y hasta familiar. ¿Y qué afecta, doctora, usted mencionó el tema de las bolsas que pueden tener diferentes motivos para formarse? ¿Qué afecta a nuestra visión? O sea, ¿qué cosas hacemos frecuentemente todos los días que sin saberlo está afectando nuestra visión? Bueno, fíjate, algo muy sencillo. La exposición al sol. O sea, cuando tú sales y tú estás forzando con una radiación lumínica y no usas gafas de sol, eso te pasa realmente un peaje. Estás forzando la vista. Si necesitas hacer una visita anual a tu oculista, es imprescindible que lo hagas, porque estás usando el que usa lente, el que usa gafas. Si está usando unas gafas que ya no corresponden realmente a su necesidad, está forzando su visión. Y todo esto hay que estar muy pendiente. O sea, fíjate, la medicina actualmente es prevención. Los sistemas de salud, todo se dirige a lo que es prevención. Evitar que el paciente se enferme o que llegue a una condición tal que ya la situación no sea fácilmente abordable, sino que tengamos una enfermedad presente en la cual, desde el punto de vista del tren laboral, saque a ese paciente de sus condiciones y ya desde los sistemas de salud, el costo de ese paciente no es lo mismo en una etapa inicial que ya el paciente en una etapa mucho más tardía. Y también el mismo paciente sufre, porque no es lo mismo que te digan cambiamos los espejuelos a tenemos que hacerte un implante de un lente o tenemos que hacerte una revisión oculoplástica, oftalmológica, ¿tú me entiendes? O ya tienes tal condición. O sea que realmente hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho presente estos aspectos. Tú me preguntabas qué es la blefaroplastia inicialmente. Fíjate, hablando de esto, yo te decía que es la remodelación de todo lo que es la unidad del globo ocular, pero desde el punto de vista, en cierta forma, funcional y estético. O sea,
se retira todo lo que es el excedente de piel y también se remodelan o se fulguran o se extirpan las bolsas adiposas. Ese trabajo le puede corresponder, ha pasado por muchos límites, ha pasado por muchas manos. El oftalmólogo, el oculoplástico, el cirujano plástico, el cirujano dermatólogo. O sea, todos ellos comparten este tipo de situación o de trabajo quirúrgico. Y naturalmente yo siempre digo que todo depende, porque tú puedes ser cirujano plástico o puedes ser cirujano dermatólogo o puedes ser cirujano general, y realmente esa no es tu fortaleza. Hay cirujanos que solamente se ocupan de un área quirúrgica en especial, solamente remodelación facial o injerto de pelo, o hacen cirugía de mamas, o hacen liposucción, o hacen reconstructiva o cirugía de mano. O sea, naturalmente todo depende de la capacidad del profesional para trabajar una disciplina. El tema de la estética, doctora, está muy de moda, sí. El tema de la estética, del cuidado, pero también hay un punto que puede ser peligroso, y es cuando la persona, por muchísimas razones, se pone en manos, de hecho, ni siquiera de profesionales, sino de personas que hicieron un curso o vieron o recibieron un adiestramiento a través de un video y lo realizan. Está de moda también, doctora, la cirugía de papada. O sea, personas que se hacen cirugía de papada explíqueme eso, doctora, porque ¿cómo se elimina la papada? O sea, ¿cómo se hace eso? Una persona puede eliminar una papada, y ¿qué pasa con esa piel dentro de los próximos años? O sea, ¿cómo eliminar? Entonces se eliminan la papada y el resto del cuerpo, no sé qué vamos a hacer con el resto del cuerpo. Pero hablemos del tema de ¿cómo eso es posible, doctora? El tema ¿qué usted piensa de esa cirugía, que a mí me parece altamente peligrosa, sin tener mayores conocimientos sobre el tema? Fíjate, la cirugía de submentoniana sí se realiza, pero volvemos al punto cero, en manos capacitadas. Uh-huh. O sea, no solamente puede ser lo que es la cirugía del mentón, tiene que ser una ritidectomía o una ritis o un S-lifting, o la cirugía del cuello, el estiramiento del cuello. Y este tipo de procedimiento le corresponde prácticamente a dos disciplinas quirúrgicas, el cirujano plástico o en algunos casos al cirujano dermatólogo, sobre todo el S-lifting. Hay de todo en la Villa del Señor. Naturalmente, un entrenamiento de 3 meses, 1 año, no es un entrenamiento. Y me excusan realmente los médicos que han hecho esto. Pero existen las residencias médicas. Y las residencias médicas tienen una disciplina en la cual tú tienes que tener un entrenamiento, vamos a decir, básico, mínimo, de 6 o 7 años, y específicamente en la línea en que tú te vas a dirigir de 2 o 3 años adicionales. O sea que estamos hablando de un entrenamiento de 10 o 12 años para realmente tener la capacidad y estar habilitado para trabajar con ese tipo de pacientes. Hay otro tema, doctora, que es un tema de preocupación en las personas, es el tema de cáncer de piel. Pero a mí me llama el cáncer de piel a partir de la exposición solar, ¿cierto? Es lo único que causa cáncer de piel es la exposición al sol. Bueno, es el factor predominante, vamos a decir. ¿Por qué? Porque esa radiación causa alteración del ADN celular y es el factor per se en un 95% que origina el carcinoma de piel. Ahora bien, hay un tema importante que es lo que es la contaminación ambiental, las condiciones de vida del paciente. Cada día estamos más estresados, cada día tenemos mayores exigencias laborales, económicas, sociales, familiares, de toda índole. Y naturalmente todo esto tiene una influencia en la presentación de carcinoma. ¿Por qué? Porque te altera tu metabolismo, te altera tu ósmosis, te altera tu hemostasia, realmente altera todo lo que es vamos a decir, el nivel basal del individuo. Y siempre hablamos de que el cáncer, sobre todo el nivel de la presentación del cáncer de piel, es el de mayor incidencia, pero hay otros factores que, inclusive los genéticos, que pueden influir en la presentación de otro tipo de carcinoma. Hay
grupos raciales o grupos, Sí. vamos a decir, poblacionales, en los cuales la incidencia de carcinomas, específicamente en ellos, es mucho más elevada. ¿Cuáles? Por ejemplo, Australia, la incidencia del melanoma maligno es muy alta, porque, bueno, están en una latitud austral, tiene una incidencia de los rayos solares muy fuerte. Es una población que es un fototipo 2 o 3. Es el paciente muy blanco, con pelo muy rubio, rojizo inclusive, con ojos azules u ojos verdes. Y este tipo de paciente es el que tiene mayor prevalencia a presentar carcinoma de piel. Además, este tipo de paciente le gusta mucho la vida al aire libre. Practica mucho deporte, hace mucho deporte, sobre todo a nivel del mar. Y naturalmente tienen un continente. Eso, y exploran mucho. Y en nuestro país, doctora, el cáncer de piel ¿qué tan preocupantes son las estadísticas? No son preocupantes porque no es un signo de alarma, pero sí de prevención, de educación, o sea, y de llamado de atención. Nosotros tenemos la fortaleza en el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogar, de que el paciente acude realmente con tiempo. Hay casos, no te voy a decir, hay casos que nos llegan en unas condiciones en las cuales realmente es lamentable, pero yo creo que todo se basa en la prevención, en la educación, en evitar que el paciente llegue a condiciones extremas. Y es una de las fortalezas, como te decía, que inicialmente siempre decimos que el Instituto Dermatológico, es un hospital sin paredes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nuestro personal hace jornadas dermatológicas. ¿Qué quiere decir eso? Nos dirigimos a grupos poblacionales, a la zona rural, a cualquier centro educativo, a centros militares, a cualquier tipo de empresa, sobre todo a nivel hotelera, que tenemos una gran cantidad de pacientes en esa área, en las cuales hacemos esos arqueos, esas jornadas, y nuestro personal médico, junto con el personal administrativo, pues puede identificar en una etapa temprana ciertos tipos de pacientes. ¿Cómo tener, doctora, un buen cuidado de la piel o del rostro? ¿Qué es lo que debemos hacer o qué cosas hacemos con frecuencia que no son buenas para nuestra piel, que es la parte más grande del cuerpo? ¿Qué hacemos con frecuencia que nos hace daño? Bueno, fíjate. ¿Y qué podemos hacer para tener una mejor salud en nuestra piel? La piel, que es el órgano más grande del ser humano, con atenciones básicas es suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Una buena limpieza, una buena hidratación, una protección solar. Son 3 pasos. Son 3 pasos, no requiere... No es necesario tener 50 productos, 50 cremas caras. Yo a veces le pregunto a los pacientes, ¿qué tú estás usando? Porque dependiendo de aquel armario que tenga de producto, yo saco de ahí y digo yo, mira, con estos tres, el producto que tú tienes, estamos cubiertos. El protector solar, doctora, hay muchas personas que lo criminalizan, que no, que el sol debe penetrar en la piel, que el protector solar tiene muchos químicos. Dígame usted, como un profesional, ¿usamos el protector solar o no lo usamos? Te voy a decir algo muy sencillo. Según la OMS, el año pasado, se tiró un boletín, una publicación donde decía que el 20% de los pacientes que utilizaban protector solar, o sea que tenemos una protección adicional de un 20% de cáncer de piel encima de la población mundial, o sea, de la población general. O sea que este tipo de pacientes sí está protegido. Y quiere decir esto, que el protector solar no se debe satanizar, al contrario, es un protector, es un equilibrante de la piel, es una barrera contra ciertos agresores externos. ¿Qué quiere decir esto? Que mira, la gente dice que el sol, no, el sol es necesario, pero sí es necesario en el sentido para la fijación de la vitamina D, del calcio, la vitamina D, del metabolismo del calcio, pero en cierta medida,
en cierta medida y en ciertas condiciones, por ejemplo, en ciertas horas. No tome sol en unas horas en las cuales hay una incidencia del 90% de la perpendicularidad de los rayos solares, que está en 90 grados. O sea, de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde, se puede tomar el sol en horas tempranas o se puede tomar el sol después de las 5:30 de la tarde. Y eso es suficiente para el metabolismo, exactamente. Inclusive a los niños se le manda a tomar un sol tempranito en la mañana o al final de la tarde, pero no lo tomes al mediodía, porque eso lamentablemente va a causar fotoenvejecimiento y va a aumentar la incidencia del carcinoma de piel. Y los químicos, te voy a decir qué pasa con esto. Las casas farmacéuticas, y de una manera fabulosa, han llegado a un momento tal que mientras menos químicos que dañen el medio ambiente o que causen algún tipo de reacción en los pacientes, ellos han dirigido su estudio en ese sistema. Sobre todo hay 2 casas, no puedo mencionar los nombres porque no tengo ningún tipo de interés, pero hay varias casas que se dirigen mucho al cuidado del medio ambiente y a evitar el clareamiento de los corales. ¿Por qué? Porque sobre todo la barrera de corales a nivel del Pacífico son los que producen la capa de ozono. O sea, ellos, la liberación de oxígeno con un oxígeno libre, esa de oxígeno con otra molécula libre, causa la capa, protege y nos forma la capa de ozono. Y la capa de ozono es la que nos protege de las radiaciones solares. Mire, doctora, ¿y usted qué usa para su no le pregunto por marca, sino, No, o sea, claro. ¿qué usa para qué retinoides usa? ¿Cuáles cremas usa? ¿Cuál es su rutina de belleza? ¿En qué consiste? Si yo le dijera a usted que yo a los 12 años no sabía que iba a ser dermatóloga, pero desde ese entonces, yo me río porque cuando yo iba a una gira o algo del colegio o un grupo de amigas, lo primero que yo cogía era mi bolsito de productos de la piel. Y se reían muchísimo. Usted anda como la hija mía. Se reían muchísimo de mí. Dice, ahí viene Luisa con sus aceites y sus cremas. Pero es una realidad. O sea, no sé por qué, pero siempre tuve la precaución, el cuidado de una buena limpieza, un buen humectante, un protector solar y una crema de noche. Y una crema para la noche. Sí, la verdad. Bueno, puede ser, no, dependiendo. ¿Con cuáles ingredientes, doctora? Dependiendo de la necesidad. De la Porque piel. fíjate, no, cada paciente es diferente. Hay que individualizar a los pacientes. Porque por condiciones genéticas, laborales, la edad. Doctora, pero si el envejecimiento viene con la edad, que es natural, ¿no? En todo ser humano. Cronológicamente. Ajá, entonces, ¿qué tan efectivas son las cremas? ¿Son efectivas realmente? ¿O la publicidad que nos venden sobre sus ingredientes y sobre sus efectos realmente lo son? Sí lo son muy efectivas. ¿Por qué te voy a decir? Porque hay ciertos factores que naturalmente el tiempo no lo va a parar. Vamos a seguir ganando años todo el tiempo. O sea, eso es así. Ahora, si usted tiene una buena alimentación, si usted ingiere líquidos sanos, si usted se cuida, se protege, no es lo mismo que tú vayas al gimnasio todos los días y cuides tu fortaleza física a que tú estés acostado comiendo papitas fritas y tomándote un trago todos los días. Entonces, es lo mismo. La piel te pasa factura. Si tú hidratas tu piel, si tú la proteges, vas a seguir con tus años. Porque eso no lo quita nadie. El alcohol afecta mucho la piel, doctora. El alcohol y el cigarrillo todavía más. Pero si tú sigues un protocolo de cuidado, tiene los años. Sí, va a envejecer de manera digna. Pero tiene los años en ciertas condiciones. Claro que sí. ¿Y a partir de qué edad, por último ya, doctora, que terminamos? ¿A partir de qué edad? Ahora hay un tema, doctora, con el tema de YouTube, con el tema de las youtubers, de recomendaciones pagadas, aunque se vende de forma como si fuera de manera orgánica, pero yo le explico a la hija mía que tiene 10 años y que quiere comprar cosas, que eso es publicidad que le dan a esas youtubers para promover cosas de manera orgánica.
¿qué decirle a las niñas y a partir de qué edad o qué cremas puede ponerse una niña, exceptuando el tema del protector solar? ¿A partir de qué edad ponerse cosas en el rostro, doctora? A partir de que nacen. O sea, el bebé cuando nace, el pediatra te manda lo que condiciona ese bebé. Un jabón suave y una loción humectante. Seguimos en la edad y seguimos con lo mismo. Una buena limpieza, un buen hidratante y un protector solar después de los 2 años de edad. Cuando llegamos a la adolescencia, ¿qué condiciones tiene tu piel? ¿Cuál es tu necesidad? Una buena limpieza, un regulador sebáceo, un protector solar con regulador sebáceo y lo que necesites para controlar ese acné, dependiendo del tipo de acné. Retinoides, ácido glicólico, ácido acelaico, ácido láctico. Hay mucho dentro de la farmacología que se le puede brindar al paciente según la edad y según su condición. Gracias, doctora. Bueno, no hablamos del instituto. Bueno. Vamos a volver me ha gustado conversar con usted, doctora. Qué bueno que lleva su profesionalismo, su conocimiento a nuestros oyentes y televidentes. La doctora Luisa González de Bogart, cirujana dermatóloga y es además jefe de cirugía del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de la Piel. Antes de despedirme, déjame agradecerte la oportunidad de este espacio y estamos abiertos a cualquier invitación. Y comenzamos ahora en el Instituto Dermatológico una jornada muy interesante en su 5º año. Se llama Jornada de Prevención de Cáncer de Piel. Muy bien. Eso lo iniciamos pleno 2020, que teníamos todo cerrado, exactamente, y comenzamos a dirigirnos a los pueblos a buscar los pacientes con problemas. Muy bien. Tenemos 5 años, comenzamos ahora mayo 25, junio 25. Gracias, doctora. A ustedes. Qué bueno que le vaya muy bien en la jornada y qué bueno que salen del instituto hacia llevar la atención hacia las diferentes demarcaciones. Gracias a la doctora Luisa González por acompañarnos esta mañana en Realidades. Muchas gracias.